sobre resiliencia. ¿Listo? Nos acompaña la doctora Ariana Torres. Ella es psicóloga egresada de la Universidad Nacional de Colombia y especialista en gerencia del talento humano. Cuenta con la habilidad para construir soluciones beneficiosas tanto para las organizaciones como para las personas. A partir del 2018, desarrolló el módulo de resiliencia humana en los planes de continuidad de negocios y crisis en empresas de los sectores OIL y gas, consumo masivo y cajas de compensación. Cuenta con 20 años de trayectoria profesional desempeñándose en responsabilidad de gestión humana, perfilamiento de clientes y de colaboradores. Su interés por el desarrollo y la estrategia de negocios la llevó a asesorar emprendedores del sector digital. Ha elaborado modelos de gestión humana por competencias y diseñado procesos de capacitación, inducción y selección para empresas de 5 sectores económicos. Entonces le damos la bienvenidísima a Ariana. De antemano darte las gracias por disponerte para este espacio. Para nosotros siempre es muy importante contar con profesionales externos que nos permiten ver desde otras perspectivas esos temas que son de interés. Bueno, Ariana, tienes la palabra. Bueno, buenas tardes para todos. Yo estoy muy feliz de estar en este espacio, muy complacida de que me permitan hacer la divulgación del tema de resiliencia, porque es un tema que pues va a estar presente, digamos que en la agenda de los siguientes años. Me gustaría que para iniciar los que tengamos la posibilidad nos activemos la cámara para hacer un pequeño, igual lo pueden hacer sin cámara si quieren, para hacer un pequeño ejercicio de atención plena y como para que podamos como iniciar el espacio. Entonces vamos a hacer una relajación de los ojos, que es uno de los sentidos que en este momento más estamos utilizando. Quisiera que todos los que tienen gafas, por favor, quítenselas. Entonces, vamos a hacer un poquito de energía con las manos. Y vamos a poner las manos sobre los ojos, cerrando los ojos, hasta que yo les diga. ¿Listo? Sin hacer mucha fuerza, solamente van a poner la cuenca de la palma sobre sus ojos. Y van a registrar qué sienten. La temperatura de las manos, si los ojos están de pronto ardiendo. Vuelven a hacer palma contra palma, un poquito de energía. Y volvemos a los ojos y esta vez vamos con los ojos cerrados a mirar arriba y abajo. Un poquito moviendo. Miro arriba, miro abajo. Vuelvo con las palmas a hacer un poquito de calor. Y ahora voy a mirar a izquierda y derecha. O sea, cuenca contra cuenca. Sí. Listo. Y por último vuelvo a hacer palma contra palma, un poquito de energía. Y vamos a dar 2 vuelticas haciendo círculos con los ojos cerrados al lado derecho. Y 2 vuelticas haciendo círculos al lado izquierdo. Ya ahí vamos regresando. ¿Qué pasó? ¿Cómo están esos ojos? ¿Más descansados? Felices de ver la luz del mundo. No te escuché, repíteme. Felices de ver la luz del mundo. Así uno puede ahí mirando para adentro un poco. Es un poco como la invitación también de este espacio. Bueno, ahí ya como haciendo esa breve
esa breve actividad es una actividad que se les recomiendo una vez al día, sobre todo los que están mucho en videollamadas todo el día. Esa actividad es súper importante hacerla en este momento. Bueno, voy a empezar a compartirles la presentación. Es una presentación muy chiquita, muy... vamos a ver, como les decíamos, para los que están ingresando, estamos hablando del tema de resiliencia. Y para empezar, yo siempre en esto asumo una actitud de estoy aprendiendo y estoy estudiando. Entonces me gustaría que cada uno de ustedes en el chat compartieran una palabra de lo que es para ustedes resiliencia. ¿Qué se les ocurre? Si no la conocen, ¿qué les viene a la cabeza con esa palabra? Bueno, Julián, muy bien que descansaste ojos. Bueno, voy como a hacer como un recorrido sobre cómo ven ustedes la resiliencia. Adaptación, transformación, perdón, sobreponerse, aceptar, aprender a aceptar, aceptación. Muy bien, sí, digamos que yo siempre hago este recorrido porque yo en esta primera ronda he encontrado cosas que me aportan mucho. Por ejemplo, alguna vez una persona me dijo, es una palabra muy difícil de decir. Entonces yo, bueno, y de allá pasamos a, bueno, es un concepto que todos tenemos una idea general de qué puede ser, pero que ya cuando uno lo quiere aterrizar, pues no es tan sencillo. Voy nuevamente a poner la presentación. Un segundito. ¿Qué se hizo? Básicamente, primero, ya ustedes me contaron cuál es su percepción de la resiliencia. Ahora, digamos que yo les voy a hacer un resumen de cómo se ve la resiliencia, cómo se ha abordado en diferentes momentos. Entonces, nosotros empezamos con este término desde la ingeniería de materiales, hablando de la resiliencia como una capacidad de impacto, de absorber un impacto y no romperse. Y de ahí lo llevamos al humano como un levantarse y seguir adelante frente a un impacto. Luego se habló como en los contextos de crisis de cómo hacer que el daño fuera al menos posible, cómo no hacer que una crisis se volviera devastadora. La capacidad de reinventarse en la adversidad, después se empezó a hablar más desde el lado de lo humano, desde el lado de la capacidad de reinventar y poder seguir adelante, bien sea con el negocio, bien sea con el proyecto de vida, bien sea con la organización en la que estemos. Y luego ya hubo un cambio muy importante porque frente a la adversidad, frente al discurso de la crisis, del riesgo, del daño, se empezó a hablar de las fortalezas que podemos llegar a encontrar en esas situaciones de conflicto. Y ya cuando uno dice, bueno, esto también tiene que ver con las fortalezas humanas, pues pasamos a, bueno, pero también es un momento en el que yo puedo resolver, proponer y actuar.
Y eso es una de las cosas que uno ve en las personas rápidamente. Hay un grupo de personas que una situación crítica lo puede pasmar, lo puede dejar paralizado, o una situación crítica lo puede dejar en acción, en ponerse en movimiento para sobreponerse a la situación. Voy a hacer un paréntesis porque yo arranqué así como de una y se me olvidó comentarles que si quieren comentar, bienvenidas sus comentarios. Si quieren preguntar, bienvenidas sus preguntas, o si no, o si prefieren, también los podemos registrar en el chat y los conversamos al final de la tertulia. Y pues también, como otra de las definiciones que se han trabajado alrededor de la resiliencia, es como la capacidad de aceptar la propia vulnerabilidad, reconocerla y reconocerla en el otro para, a partir de cómo nos sentimos, poder dar soluciones. Al lado derecho de la pantalla ustedes ven la definición que se ha trabajado más ya como desde el sector de las organizaciones, desde la definición que se da en la Asociación Psicológica Americana y la definición que se da dentro de las normas ISO, porque también hay una norma internacional para abordar el tema de resiliencia. Y es como este pequeño resumen. Resiliencia es la habilidad para afrontar con solvencia una crisis. Y aquí quisiera hacer un énfasis especial en la palabra solvencia, porque no se trata de... ese es el primer reconocimiento que hacemos cuando hablamos de resiliencia, que no se trata de hacer las cosas perfectas o al 100%, sino de rescatar nuestras fortalezas y de rescatar lo que se puede rescatar dentro de una crisis o dentro de una situación de riesgo. Y hablamos, digamos que un gran acuerdo que hemos podido llegar en el tema de resiliencia es que estamos hablando de 3 escenarios súper importantes para la vida. Un escenario urbano o territorial, un escenario en las organizaciones, como lo puede ser el Alcarabañez, que es la que nos reúne hoy, y un escenario humano. Curiosamente, el escenario humano es el que se ha trabajado más recientemente, porque digamos que alguien dijo algún día, para tener una organización o una ciudad resiliente, lo primero que tengo que mirar es si las personas tienen desarrollada su fortaleza de resiliencia, o su competencia, o su habilidad. Y entonces, para desarrollar algo, pues yo necesito ir a ver cuáles componentes tiene, qué pedacitos, qué partes conforman esa resiliencia. Bueno, y hasta acá, digamos que demasiada teoría, demasiada definición, demasiado poco ejemplificante el tema de resiliencia. A mí todo me gusta aterrizarlo con ejemplos, y resulta que vivimos en un país donde uno sale a la calle, a la puerta de su casa, o ve un noticiero y encuentra que somos un país que nos ha exigido ser resilientes. Acá lo que es la resiliencia en acción en las comunidades colombianas. Les voy a contar un poco para los que no las conocen, para los que no conocen a estas señoras, o si me cuentan si alguien las conoce, porque podemos hablar un poco del tema. Tenemos a las tejedoras de Mampuján. Mampuján es un corregimiento en el departamento de Bolívar que ha sido muy afectado por el conflicto armado, pero pues también es un municipio que tiene unas fortalezas. Entonces ellos, dentro de sus prácticas tradicionales, las mujeres de Mampuján hacían estos tejidos que son con retazos de tela que se van cosiendo sobre digamos, como sobre un tapete.
En el año 2000 el corregimiento de Mampuján sufrió de un evento de desplazamiento por conflicto armado. Más o menos 300 familias tuvieron que salir del corregimiento. Y bueno, pues digamos que la situación fue tan abrumadora que había mucha dificultad para hablar del evento. Entonces, lo que empezó a suceder es que estas señoras tejían, ponían en imágenes lo que pasó. Entonces, empezaron a hacer sus tejidos, incluyendo helicópteros, incluyendo camuflados, gente de camuflado con arma, incluyendo, digamos, personas muertas, niños llorando, personas gritando. Dentro de una cosa que es bellísima, estas mujeres incluían e iban contando relatando así, esa fue su forma de poder relatar lo que pasó. No podían ponerlo en palabras, pero pudieron ponerlo en sus tejidos. Esto en el año 2000. Y al lado derecho de la imagen podemos ver el año 2020, que ya es como ellos transforman esto, que era una forma de contar su historia de violencia, en un objeto utilitario, en una cosa que necesitaban, como los tapabocas. Y ya si uno se va al detalle del tejido, ve que los tapabocas que ellos elaboran en el año 2020, aunque están en un momento muy crítico, estamos en un momento muy crítico, 2020, los niños están jugando y sonriendo y los niños están pescando. Yo los invito cuando vengan a Bogotá o cuando se quieran pasar por el Museo Nacional. En el Museo Nacional hay un gran mural en la colección permanente en la Sala de la Nación que hicieron estas señoras tejedoras de Mampuján. Entonces uno ve, si uno está lejos, ve, wow, qué colores tan maravillosos, wow, qué tejido tan grande, wow, qué perfección en la puntada. Y ya si se acerca y lo mira un tiempo, pues empieza a ver al país y a la nación entera. Entonces, los armados, el helicóptero, los niños llorando, las señoras corriendo, los animales abandonados, y ahí digamos que hay una parte de lo que es la historia colombiana. Entonces, ¿cómo podemos transformar las cosas? ¿Cómo podemos contarnos? ¿Cómo podemos reconocernos? Y cómo podemos, digamos que transitar hacia otras historias. Esa, pues digamos que es una de las, y les aseguro, ustedes hablan con cualquier colombiano y van a encontrar una historia de resiliencia pequeña o mayor, pero ahí está, en esa capacidad de transformación. Y lo que vemos acá es eso, en la transformación de un lenguaje del arte en un elemento utilitario, como puede ser un tapabocas. ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Cómo vamos? Sí, vamos perfectos. Listo. Bueno, entonces, cualquier pregunta, ya saben. Bueno, pero entonces yo les hablaba como de esos pedacitos que constituyen que hacen parte de la resiliencia. Entonces, ya hablamos unos de adaptación. Digamos que adaptación es un tema que se habla mucho con aquellas personas, por ejemplo, cuando nos hacen la evaluación de desempeño, hablamos de perdón, hablamos de otros elementos que, como son más comunes, quise como traerles los elementos de la resiliencia de los cuales no se habla mucho. Entonces, el primer elemento del que les voy a hablar es de conciencia situacional, que es un poco, por eso empecé
la tertulia de hoy con un elemento de, hombre, ¿cómo están? Yo me pregunto cómo están mis ojos. Yo ahí puedo hacer como un pequeño momento de, wow, no, si estoy bien, o oiga, si estoy viendo como borroso, o uy, wow, qué rojos tengo mis ojos, ¿sí? Eso nos lleva un poco como al aquí y a la hora, lo que se ha trabajado mucho desde las teorías de mindfulness, que es, bueno, yo realmente sí estoy aquí en este momento o estoy en el multitask, estoy vigilando que el arroz no se queme, estoy viendo que mi hijo no está haciendo la investigación que tiene que entregar el lunes, o si sí estoy aquí y ahora, si sí puedo concentrarme en una situación. Cuando en un momento crítico, esta habilidad es muy importante porque me permite percibir el contexto, me permite percibir qué está pasando alrededor mío. Y me permite también ponerlo como relativizarlo para que no me abrume del todo, sino que yo pueda tomar decisiones y acciones. Es como yo puedo reconocer el escenario en el que estoy en ese aquí y ahora. Esa cualidad me permite proteger en ese instante mi propia integridad. Un asunto como cuando uno va en el avión, usted no le pone primero la mascarilla al niño, primero se pone la suya, porque si usted no está bien, si usted no se está, digamos, tomando en cuenta, es muy difícil que ayude a otra persona. Y luego sí paso a la integridad de los otros y a la integridad del medio ambiente. Porque si no tenemos en cuenta el contexto nuevamente, el territorio, pues va a ser muy difícil que podamos dar soluciones adecuadas, digamos, para la mayoría de las personas. Y, digamos, en los años 80, 90 se habló mucho como una fortaleza de la mirada panorámica, la mirada que puede tener el capitán de un avión a 9.000 pies de altura. Entonces, digamos que eso le permite, ejercer esa mirada panorámica, no solamente centrarme en el choque, en la crisis, en el incendio en el que puedo estar en ese momento, sino poder contextualizarlo, es una de las cosas que me permite, digamos, que salir avante en un momento de riesgo o de crisis. Esa mirada panorámica se estudiaba mucho, por ejemplo, para los traders de bolsa, para los negociadores que se decían, no, pues es que un trader tiene que saber cómo está el mercado en Kuala Lumpur, en el Medio Oriente, pero también a cómo están los huevos en el supermercado de la esquina. Es una mirada panorámica. Yo tengo que tener todos esos datos para saber cómo muevo capital. Entonces, de ese mundo viene el asunto de la conciencia situacional, la mirada abierta, pero también la mirada de detalle de quien puede estar aquí y ahora, percibiendo el espacio pequeño, el espacio de detalle en el que está, ¿sí? Yo tengo enfrente mi comedor, o estoy en mi estudio, o qué está pasando a mi alrededor, a mi alrededor inmediato y a mi alrededor ampliado de 9.000 metros. Es una cosa, yo para que no se nos olvide, yo lo veo como, esto siempre lo he pensado como la mirada del que visquea, ¿sí? Yo puedo ver el lápiz en el escritorio, pero también por la ventana puedo ver la montaña que está a 30 kilómetros, ¿sí? Y ambas informaciones, ¿cómo las integro? ¿Cómo las integro para poder dar una solución más robusta, mejor informada? Entonces, conciencia situacional. Y la otra característica o fortaleza de las que quiero hablarle hoy respecto a cómo se compone la resiliencia es el kintsugi. Ahora les cuento qué es kintsugi. Entonces, ¿yo qué hago
cuando se me rompe una tacita en la cocina. Ahí están escuchando a mi gato, que ahora vendrá a acompañarnos. A veces se pasea por la pantalla, ahí les cuento. Bueno, entonces, yo tengo la capacidad de construir una solución en una situación de crisis. Entonces, un poco como lo decían en el refrán popular, yo me siento a llorar sobre la leche derramada o recojo, miro qué pedacitos de la taza se me rompieron, si quedó la oreja, si quedó la base de la tacita. ¿Para qué? Pues para facilitar las transformaciones. Entonces, la característica del Kintsugi es facilitar las transformaciones de los proyectos de vida, de los negocios o de los territorios frente a un evento adverso. Es la capacidad de recuperarse, de recuperar los procesos, las actividades vitales, los mínimos que tengo que tener para poder seguir realizando mi proyecto de vida, para seguir continuando con mi trabajo, mi negocio, o para seguir, digamos, viviendo en un territorio. El Kintsugi se llama así, es una palabra japonesa, viene de una historia muy linda, de una fortaleza muy linda que tienen los pueblos orientales, donde los japoneses creen que cuando algo ha sufrido un daño, cuando un objeto tiene una historia, cuando tú tienes la taza que te heredó tu abuelita, se vuelven más hermosos. Y por eso no es un elemento que se rompió, como lo que nos pasa mucho, bueno, nos pasaba hasta hace unos años porque ahora tenemos una mayor conciencia de recuperación y reciclaje, sino que simplemente se dañó, va a la basura, ¿sí? Obsolescencia programada, pues. Entonces, no, ellos dicen cuando algo tiene una cicatriz, cuando algo sufre un daño, eso le da una historia y lo hace bello. Por lo tanto, cuando yo lo recupero con los mejores elementos presentes. Y ellos lo hacen con la cerámica, con polvo de oro. Lo pegan y esas grietas las dejan visibles y se vuelve un elemento. Nuevamente viene el tema de la transformación, como lo veíamos en las señoras de Mampuján. Ellos transforman una obra de arte en un elemento utilitario. Aquí se está transformando un elemento utilitario, una taza, en un elemento de arte. Y es como la celebración de esa imperfección, de esa fragilidad y finalmente de la resiliencia. Y es lo que pasa con las personas, digamos que las personas que nos hemos enfrentado, y creo que ya en el planeta no hay una sola persona que pueda decir que no ha enfrentado una crisis, porque si seguimos contando el cuento es porque hemos superado COVID, o vamos superando COVID, porque todavía estamos en esa ruta. Entonces, eso nos hace más fuertes, y eso lo hemos visto mucho en el transcurso de estos 18 meses casi ya. ¿Listo? Y acá hace 2 años yo tenía muchas dificultades para explicar esta diapositiva, porque las personas no habíamos masivamente atravesado una situación de crisis como la del coronavirus. Hoy en día esta diapositiva es muy fácil de llevar porque la gente ya lo ha vivido, ya lo ha sufrido. Entonces fue así. La gente ya la captura de una porque pasaron por esa situación y saben diferenciar como los 3 momentos. Entonces, les he hablado mucho de transformación porque eso es lo que diferencia a la resiliencia de la simple atención y mitigación del riesgo.
que usted como persona, como grupo humano, pueda transformar en algo nuevo esas vivencias difíciles que se han tenido. Entonces, COVID, todos para su casa, no pueden salir a nada, las calles vacías, pues la película de ciencia ficción en la que no hay nadie en la calle, en la que no hay vuelos, en la que hay que quedarse en cuarentena, todo como medidas de mitigación mientras la ciencia, los médicos iban entendiendo a qué nos enfrentábamos, ¿cierto? Y de ahí se salta, bueno, entonces el siguiente paso es, bueno, hay que empezar a moverse, hay que salir a la calle, hay que trabajar, hay que ir al médico, hay que tomar sol, no podemos seguir viviendo solo en cuarentena, entonces tenemos que reconocer y saber que vamos a seguir viviendo con COVID, ¿cierto? E ir preparando otros escenarios como la vacunación, como cómo podemos encontrarnos, entonces distanciamiento, las placas transparentes cuando vamos a estar en un lugar cerrado, que ya empezamos a verlas en restaurantes, bueno, en diferentes escenarios. Pero digamos que estos dos primeros pasos, sí, ok, mitigar es necesario, sí, ok, adaptarse es necesario, pero necesitamos un paso adicional, que es de lo que nos habla la resiliencia, de cómo transformo yo el arte en objeto utilitario o el objeto utilitario en arte, cómo transformo una empresa que antes hacía tapas de gaseosa, ahora hacer tapas de frascos para la vacunación, cómo transformó una industria que antes hacía camisetas en una industria que ahora hace trajes antifluidos y tapabocas, cómo logro generar un impacto que no tiene que ser en el mismo objetivo que lo tenía antes. Y entonces lo maravilloso, digamos que dentro de todo el dolor y toda la preocupación que trajo el COVID, hay una cosa que sí nos enseñó, y es que el COVID es la alerta naranja frente a los cambios con los que vamos a tener que vivir y los retos frente al cambio climático. Y ese pues sí ya digamos que es el mundo de las nuevas generaciones, es el mundo de sus hijos, es el mundo de sus nietos, porque ellos sí, digamos que el COVID es la antesala de las transformaciones que van a ser necesarias frente a eventos que son, digamos, inevitables, que hay algunos que podremos evitar, pero otros que no, frente al cambio climático. De hecho, la agenda de cambio climático por COVID va bastante retrasada porque todos estamos inmersos en cómo solucionamos lo de las vacunas, cómo solucionamos esto y bueno, y cómo vamos a solucionar el reguero de cauchitos de tapabocas que estamos arrojando en este momento a la basura. Y plástico, el consumo de plástico en estos 15 meses ha sido pues altísimo. Y bueno, ahí digamos que voy a detenerme un poquitín para poder escucharlos y para poder, si quieren retornar sobre alguna diapositiva y queremos hablarla, me van contando. Bueno, yo quisiera, Ariadna, que nos hablaras un poquito. Don Diego aquí está diciendo que los colombianos básicamente pues somos resilientes por naturaleza, ¿cierto? Pero yo creo que lo que nos hemos encontrado es que el humano
no solamente el colombiano, pues por las crisis sociales y por los eventos que hemos tenido históricos, sino que el humano es resiliente por naturaleza, ¿cierto? Acuérdense que me ayudas, Ariadna, si de pronto digo una burrada. No, no te El preocupes. concepto se acuña pues como en todo ese asunto de cuando aparece una crisis y cómo yo afronto esa crisis, pero la crisis es social, es individual, es Sí. una situación adversa. Mi proyecto de, mi trabajo de grado cuando hice el pregrado era justamente sobre la resiliencia en situaciones de abuso sexual infantil. Entonces la Ujú. resiliencia básicamente es esa habilidad que encontramos los humanos para hacer frente a cualquier situación, un duelo, bueno, en mil Sí, cantidad de cosas que pueden adversidades. hacer. Sí, claro, lo que tú dices es muy importante porque básicamente si hay adversidad, la resiliencia florece en diferentes aspectos, en diferentes de esos pedacitos. Puede que a mí me florezca en términos de conciencia situacional, pero a otros le puede florecer por el tema de la orientación al cambio. Las cifras que se manejan es que, perdón, hasta antes de COVID, se decía que el 3% de la población mundial tenía su competencia de resiliencia desarrollada. Esa medición en este momento sería distinta, subiría mucho, pero digamos que si todos tenemos la competencia, solo que menos desarrollada y menos desarrollada en alguno de sus factores. Entonces, digamos que lo que nos funciona es, bueno, yo de pronto puedo preguntarme si el multitask que llevo me hace menos, me resta oportunidad de estar aquí y ahora, por ejemplo, ¿sí? De estar plenamente concentrado en una actividad por ejemplo, qué es lo que se requiere en una crisis, ¿no? Entonces, cuando nosotros medimos quiénes van a conformar un comité de crisis, yo necesito una persona en un comité de crisis que no se bloquee, que no quede pasmado frente a lo abrumador que puede ser pues un evento de emergencia, ¿sí? Eh, pero eso lo puedo ir construyendo, ¿sí? Porque él puede tener por ejemplo, esa misma persona puede tener una gran habilidad en decirme, listo, los recursos que podemos mover van a salir del área de mantenimiento y los vamos a dedicar a comprar trajes antifluido, ¿sí? Y los podemos mover ya porque están en tal y tal lado, ¿sí? Pero puede ser menos capaz, puede tener menor habilidad. Por ejemplo, si alguien llega abrumado a llorarle, puede, puede pasmarse, ¿sí? Es como eso. Los colombianos somos muy resilientes, sí y no. Porque resiliencia no puede ser entendida como aguante, como esperemos a ver si la cosa cambia. Resiliencia implica una actitud de actuar, de intervenir para que las cosas sean mejores, ¿sí? Para que el daño sea el menos posible. Y no siempre que yo me quedo aguantando una situación, y eso, por ejemplo, pasa por ejemplo, en un contexto de violencia intrafamiliar. La persona que está siendo agredida puede, aguante, aguante, mijito, ¿sí? Aguante. No, eso no es resiliente, eso es aguantar. Entonces, sí digamos que cuando estamos en un escenario de resiliencia es porque yo tomo una acción con agilidad Conforme. emocional para que la situación cambie. O me voy o me siento y te digo, tal vez que tú me grites no está bien, o, o ven y vemos esta película o este documental que no sé, nos puede contribuir. ¿Cómo transformamos? No se trata solo de aguante y desafortunadamente en la forma de ser colombiana está mucho eso del aguante.
Entonces sí, pero también está el hecho de que hemos superado, Dios mío, hemos superado 70, bueno, sobrevivimos 70 años de conflicto. Eso ya hace unas características de un pueblo que está dispuesto a, que es muy resistente, digamos así. A mí me parece muy bonito, Ariana, sobre todo pues en todo este asunto de la pandemia y nosotros que estamos en el espacio educativo, cómo para poder jalonar esos procesos resilientes también debe haber un alguien, una figura significativa que permita hacer como todo ese proceso de elaboración y de resignificación, ¿cierto? Porque si bien hay muchas cosas que son individuales, hay muchos procesos que tienen que partir de cada quien. Sí. También hay muchas cosas que no surgen a menos que haya un alguien que le dé a uno el empujoncito, pues como para moverse del lugar, al menos para que se piense a cosas. Entonces esa figura significativa cobra mucho sentido para nosotros desde el lugar en el que estamos, desde el colegio, desde la casa, los papás, ese referente, no hablo de un referente de autoridad, sino de un referente emocional, de una persona en la que los chicos, en este caso en el colegio, puedan encontrarse y puedan sentirse acogidos. Sí, porque, y esos son los últimos desarrollos en resiliencia, que son, hombre, cuando yo me reconozco vulnerable, puedo conectarme con la vulnerabilidad del otro. Y de allí va a salir una solución muy diferente, así yo digo, es que es por acá. ¿Por qué? Porque yo digo que es por ahí. ¿Sí? Porque así lo hemos hecho siempre y así nos ha funcionado. ¿No? El asunto de la resiliencia es muy bonito porque le permite a uno muchas cosas, entender muchas cosas, le permite entender agilidad emocional, de cómo eso contribuye a que seamos un grupo humano más robusto. Eh, Volvamos sobre la frase de los niños no los cría una familia o no los cría una pareja, sino que los cría una aldea, ¿sí? Y así estemos encerrados en cuarentena, los está soportando una aldea, un territorio, una nación, ¿sí? Un grupo humano. Siempre está ahí de referente y eso lo vamos entendiendo un poco más, ¿no? Día a día y pues la situación de la pandemia nos ha hecho entenderla mucho más. Yo, por ejemplo, en este momento, ya en lo avanzado de la pandemia, como a mí me gusta darle muchos ejemplos a la gente para que pueda abrir esa mirada de 9.000 pies. Yo en este momento no debería estar preocupado por cómo va mi plan de vacunación. Debería estar preocupado por cómo va el plan de vacunación de la nación que tenemos al lado, ¿sí? Cuando no hay cifras del plan de vacunación de un país que es vecino mío, pues yo debería estar vacunando en la frontera. O cuando yo tengo un país que mueve 10.000 migrantes por todo el Pacífico colombiano, debería tener un puesto de vacunación en Urabá. ¿No? Entonces es eso, de esta salimos todos, ¿sí? Vamos en el mismo barco y eso es muy importante como referente y como tú lo estás ubicando. ¿Quién más quiere compartir con nosotros? A ver, yo estoy como confundido. No sé si la resiliencia necesite dependencia de otra persona para sobrevivir, para sobrellevar el duro golpe cualquiera que le hayan dado a esa persona. Me confundí ahí, si esa cuestión es solo personal o requiere dependencia de otra persona que le ayude. Dos, no está claro si resistencia, o sea, yo creo que Ana se confundió un poco o me confundió a mí con respecto a decir que los colombianos no somos resilientes, pero sí,
Entonces ahí me confundí porque ¿somos aguantadores o somos resistentes? Entonces, porque la mayoría de los colombianos generan soluciones, yo he visto, por lo menos uno ve que los países son muy Recursividad. recursivos para solucionar los problemas. Yo veo que en general, sobre todo las personas en general en Colombia han resistido a los gobiernos y la manera de vivir, incluso el gobierno de Duque, que va a tocar meterle política porque la verdad así es. En estos días se estaba haciendo una evaluación en una institución informadora, que él decía que la mayor, fui presente allá personalmente, que la mayor cualidad que había tenido su gobierno era la equidad. Y yo digo que sí, porque o todos están muertos o todos miserables. Entonces, él decía que era porque había repartido subsidios para casas y había repartido casas por cantidades. Pues eso no es equidad, y en un Sí, gobierno menos, y en un sí, país sí. lleno de gente humilde. Es absurdo. Incluso cometió una burrada de decir que esta pandemia había podido aumentar la pobreza hasta 3 veces la cantidad que aumentó. Y hay 22 millones de pobres en Colombia, o sea que él podría haber dicho que podría haber aumentado hasta 66 millones y somos 50. Pues, Sí, presidente, digamos presidente. que no voy a ser muy políticamente correcta y no voy a aludir directamente al tema político, pero sí lo podemos aludir en el tema de que yo lo proponía un poco como en la invitación a la tertulia, de, bueno, la resiliencia está de moda y nuestro presidente habla de resiliencia. Pero el discurso lo aguanta todo, las palabras lo aguantan todo. En todos los escenarios, en el escenario de la violencia intrafamiliar, de yo te quiero mucho, pero te golpeo, en el escenario de las empresas, en el escenario empresarial, donde yo hago lo que se llama greenwash, que hago unas acciones de sostenibilidad, pero por delante me estoy llevando toda la selva virgen. Digamos que por eso es que hay que ponerlo en las acciones. Y por eso hasta ahí como la primera parte de la respuesta. Mm, la otra parte sería, claro, los colombianos tenemos unas grandes fortalezas por desarrollar en términos de resiliencia, ¿sí? Porque nos ha tocado aguantar mucho, porque hemos sufrido diferentes crisis y es una ola tras otra y tras otra, y no paramos de recibir golpes y pues eso algún tipo de fortaleza te da. Pero yo cómo hago para que eso en realidad lo pueda atar y lo pueda poner en un país donde quepamos todos, ¿sí? Entonces tenemos muchas fortalezas como dormidas, pero tenemos que llevarlas a la práctica. Eso es un poco como eso. Entonces, sí, ¿cómo llevamos ese aguanta? Que bueno, ya aguantamos suficiente. Ahora empecemos a construir una visión más transformadora de lo que queremos para las siguientes generaciones, porque esa es otra cosa que no quería que se me quedara en el tintero. Todas las cosas que nosotros hacemos alrededor de sostenibilidad y de resiliencia y de un liderazgo más humano, tenemos que tomar en cuenta que se van, y de paz, tenemos que tomar en cuenta que se van a ver en las siguientes generaciones, que tal vez es como el Metro de Bogotá. Yo no voy a ver el Metro de Bogotá, no me voy a subir al Metro de Bogotá, pero tengo que empezar a pagarlo, si no, no va a haber metro, ¿sí? Entonces es cómo yo logro entender toda la agenda que tienen los jóvenes, ¿sí? Que tienen nuestros hijos y nuestros nietos, ¿sí? Greta Thunberg jamás va a ver que haya una bajada de 1 grado en el calentamiento global, pero trabaja por eso, ¿sí? Entonces es cómo nos ponemos de acuerdo en esas agendas intergeneracionales, un poco. Sí lo entiendo porque sí.
pues tenemos la capacidad de resiliencia, pero tenemos ahora que tener las actitudes y actividades de resiliencia aterrizaditas, como puestas en práctica, digamos. Por eso yo iba de la definición, de la teórico, vea, acá hay un ejemplo de resiliencia. Podríamos traer otros de no resiliencia, como es quedarse en el discurso y en la... sí, quedarse en el discurso, ¿sí? ¿Sí me di a entender o fue muy enredada la cosa? O si no contesté la pregunta, que también puede pasar. No, creo que quedó pendiente lo de la dependencia de la resiliencia. Ah, bueno, si es uno o somos varios, no, yo creo que sí se puede solo, pero es más costoso el camino. Cuando yo tengo apoyos, cuando yo tengo una comunidad de referencia, el camino es, primero, más llevadero para mí como individuo, pero también la respuesta que puedo dar es más abarcadora. Si ustedes se dan cuenta, nosotros estamos pasando de un modelo en el que le estábamos diciendo a todo el mundo hay que competir, hay que ser el primero, ¿sí? Hay que ser el mejor, hay que ser el que más gana, hay que ser el que más viaja. Estamos pasando a un modelo en el que se trata de colaborar. Yo le puedo bajar a mis viajes y le resto huella de carbono a este planeta sobrecalentado, ¿sí? Entonces, en conjunto, las soluciones de conjunto son más abarcadoras porque hay más preguntas, porque hay más puntos de vista, ¿sí? Ya no se trata de tener una mirada donde todo mi equipo de trabajo son hombres entre 30 y 50 años, que pasaba hasta los años 90 en las empresas, sino que un poquito de diversidad, un poquito, solamente un poquito de diversidad, ya te abre a ti la mirada de conciencia situacional de 9.000 pies, porque esta persona trae otra historia, trae otro conocimiento, trae otras preguntas y otras necesidades. Entonces sí, sí digamos que sí, solo se puede, se logra, digamos. Pero si vamos en trabajo colaborativo, el camino nos resulta más grato y el resultado va a ser mejor. Correcto. Sí, no, está muy bien, yo creo que así es. Lo que pasa es que yo pienso que el nivel actitudinal, el nivel de vida que ha vivido Colombia a través de los años, ha hecho que la gente considere que ser miserable es normal. O sea, uno le pone a mirar y dice, ahorita la gente, ¿cómo vive con un salario mínimo? No quiere decir que yo no lo tenga, yo lo tengo, porque por eso me doy cuenta. Entonces uno le pone a mirar cómo viven con un salario mínimo, una miseria de esas. Entonces mire que el nivel de vida, la adaptabilidad del ser humano le va dando como cierta visión, y yo creo que la visión del ser humano en Colombia es, no, esto está bien así. Hay veces se rompe esa mirada y pasa como lo que pasó con los muchachos que empezaron a protestar y después se sumaron los vándalos y todos los demás, y a lo mejor los vándalos los compraban los políticos para que fueran a matar y a romper, pero uno no sabe, ¿cierto? Esas son las historias que uno no sabe y no las conoceremos nunca. Pero entonces, viendo yo que realmente esa circunstancia sí hace que el ser humano se estandarice dentro de una norma como muy baja, sobre todo como los colombianos. Pues uno, si pudiera como hacer una similitud con los indonesios o con los salvadoreños, en donde ser pobre es normal, entonces uno diría, no, sí, el colombiano se adaptó a las circunstancias y va a seguir así toda la vida. Entonces mira que hay un nivel de como de comprensión y que es muy limitado, ¿cierto? Me parece como grave esa circunstancia, pero así es, uno ve Sí, que
Sí, No hay como sí, otro sitio para donde ir ni una manera de revelarse como se revelaron ahora y la verdad sí, que Diego. eso Yo creo que lo fundamental acá es decir, bueno, donde yo en realidad estoy simplemente aguantando y soportando y con el agua acá, o donde sí estoy creando y transformando para, para poder estar más, más tranquilo conmigo y más tranquilo con las personas, con mis allegados y con mi grupo de referencia. Entonces, eso es un poco, puede ser una buena forma de empezar a desarrollar esas fortalezas necesarias para la resiliencia, de bueno, por ahí puede ser, ¿sí? ¿Cómo cojo yo, cómo empiezo yo a leer cómo puedo transformarme y cómo puedo transformar mi núcleo chiquito, ¿no? Porque, pues, para no abrumarme también, porque, pues, también a veces llenarnos de todo aquello que no puedo cambiar puede ser muy difícil, ¿sí? Entonces, primero, primero que sea viable para mí construirlo. Milena, Milena quería contarnos, quería participar. Buenas tardes. ¿Cómo Sí, Ana, estás? muy bien, gracias. Qué pena que no prenda la cámara, pero está No te preocupes. complicado en este momento. Bueno, yo quería como preguntarte algo. Pues en este momento es una realidad que de alguna forma se viene también una pandemia de salud mental, ¿cierto? Sí. Porque en este momento hay demasiadas personas con depresión, ansiedad, bueno, en fin, digamos que todas esas sintomatologías asociadas al momento en el que estamos viviendo. Ujú. Hay unas condiciones del contexto, como tú dices, que de alguna forma afectan esa salud mental de las personas. Hablamos de lo económico, de lo político, de lo social. Pero también hay unas condiciones del individuo. Entonces, lo que te quisiera preguntar es, ¿cómo se prepara uno? Es decir, ¿hay alguna posibilidad de prepararse para afrontar la posibilidad de situaciones adversas sin necesidad de tener que vivir el momento? Es decir, ¿cómo puedo yo, por ejemplo, en mis hijos, irles generando como esas actitudes que les permitan en algún momento, cuando tengan que enfrentarse a una situación complicada y tengan que hacer una transformación de esa situación, lo puedan hacer? Porque lo que uno ve muchas veces es que las personas o sea, no son capaces de gestionar muchas de sus emociones y no tienen esa capacidad como de visualizar otro camino para transformar esa situación. Entonces, es decir, la pregunta es, bueno, ¿cómo es como desde la prevención? O sea, ¿qué puedo hacer yo desde la educación que le estoy dando a mis hijos para que ellos puedan de alguna forma prepararse y tener una mente con posibilidades de afrontar esas adversidades en algún momento? Muchas Sí, gracias. súper, súper está ese tema. Sí, yo con todo este rollo de la resiliencia me encontré con un tipo de trabajo que se llama agilidad emocional. Susan bueno, es una investigadora estadounidense, pero el libro se llama así, agilidad emocional. Ella habla de dos primeras cosas y de hecho el libro tiene un capítulo sobre cómo trabajar con los niños la agilidad emocional. Habla de dos cosas que se deben evitar. La primera es embotellar las dificultades. Primera es, eh, no sé, una situación. Vamos para una fiesta, no sé, un bautizo y el niño está en pataleta. ¿Sí? Entonces, te callas, te comportas, vamos a estar una hora aquí y deja de llorar y pórtate normalmente, ¿sí? Eso es embotellar un sentimiento que hay ahí, ¿sí? Entonces, a medida que yo voy lográndolo, puedo decirle, bueno, primero comprende que vamos a estar en un evento, pero no quiero dejarte con esa sensación fea que tienes. Eh, Hablemos un momentito, ¿sí? Y le doy como ese espacio.
para que no se embotellen las emociones, que ese es uno de los primeros causantes de los temas de salud mental. ¿No? Que aguantar, volvemos, ¿no? Trágate lo que estás sintiendo porque vamos para un espacio socialmente diferente, ¿sí? Entonces, un poco eso, cómo yo procuro, yo sé que, la exigencia en términos y en agenda es brutal, pero yo también como me voy dando cuenta de, pues que hay temas urgentes y temas importantes, y un tema importante es no enseñarle a las nuevas generaciones a que los temas de emocionalidad siempre se pueden dejar para después, porque eso es es la primera boleta para embotellar una emoción, y embotellar una emoción trae problemas de ansiedad, de depresión, de empezar a no poder decir las cosas. Eso es súper importante. Otra de las tácticas que podemos usar es, y podemos hacerlo hoy en día porque tenemos el ejemplo a flor de piel, es, bueno, recordemos un poco cómo estábamos en mayo 2020, ¿sí? ¿Cuáles eran los retos? ¿Cómo los solucionamos? Porque esa es mi caja de herramientas para la resiliencia. Entonces yo, y carajo, pero es que en 2020, en mayo, eh, estaba pegada leyendo noticias, contador COVID, no sé, con un familiar en depresión, con otro familiar con un asunto psicosomático. ¿Cómo solucioné? O sea, si cada uno de nosotros nos ponemos a pensar las acciones que tomé en este año para, para adaptarme a COVID, ahí hay una caja de herramientas maravillosa, ¿sí? Entonces, enseñarle a los hijos a reconocer esa caja de herramientas es una muy buena estrategia, ¿sí? Porque de ahí va a tener cómo agarrarse para situaciones que le resulten críticas, ¿no? ¿Sí es claro? Sí, sí, Ana, Sí. muy claro, súper. Y bueno, y también es importante un poco de anticipación. Por ejemplo, en todos los manuales de crisis se sabe que viene una crisis grande, una ola de crisis pandemia, que conlleva una crisis económica, que conlleva una ola de crisis social. Si eso lo tenemos claro todos, si sabemos que las cifras se van a mover de forma muy crítica en términos de empleo, en términos de inconformidad, pues es más fácil asumirlo, ¿sí? Y bueno, y si tenemos personajes públicos responsables que no quieran capitalizar ese malestar. Entonces es eso, yo como, por ejemplo, el sentimiento, todos los estudios de mercadeo te dicen, el sentimiento preponderante en este momento es nerviosismo, ¿sí? Entonces, ¿yo qué hago? Todos estamos nerviosos, todos estamos así, con los pelos de punta, como se dice tradicionalmente. Mediten, respiren, tómense 5 minutos para descansar los ojos. Ese minuto que uno invierte intentando balancearse, les va a representar 50 minutos de mejor pensamiento, mejor productividad y mayor felicidad. Entonces, esa es otra forma que bueno, tú estás muy alterado, pero vamos a hacer 2 respiraciones antes de seguir gritándonos, por favor. ¿Sí? Un poco así. Y entre más rápido en la vida le voy enseñando a un niño que puede manejar su tono emocional, pues va a ser una persona que va a ser más resiliente. Ariadna, y si me permites, yo agregaría una característica más,
que yo creo que a nosotros como papás también hay veces se nos va la vida en hacer que nuestros hijos sean felices y en aportarles muchas cosas, pero la frustración, la confrontación con la falta también forma, también permite ir consolidando una cantidad de asuntos, ataviándonos de estrategias para hacer frente con las situaciones de frustración, de límite, de adversidad, de falta, valga la redundancia. Entonces yo creo que como papás no podemos tenerle miedo a la frustración de nuestro hijo, a que esté aburrido. Es que está aburrido, entonces metámoslo a clase de no sé qué, entonces hagamos un mundo de cosas para resolverle esa emoción. Y si bien estoy completamente de acuerdo lo imprescindible que es tramitar la emoción y hablar de ella, muchas veces esa emoción también nos genera unos aprendizajes que permiten ir desarrollando la vida a posteriori, para que después nos podamos enfrentar a otras situaciones y podamos resolverlas de forma satisfactoria. Sí, claro, súper importante ese punto ahí, y porque lo podemos contextualizar con, cuando estamos hablando de resiliencia, estamos hablando de un evento anterior o un evento que ya pasó, que hace que afloren mis fortalezas, ¿sí? Entonces, si yo estoy, digamos, un poco muy cuidado, con mucho miedo, pues que es normal, ¿no? Que uno tenga prevenciones y que quiera que a nuestras personas importantes no les ocurran cosas malas, pero no me puedo ir más allá de eso porque si no, entonces no le va a ocurrir nada. ¿Sí? Entonces tengo que dejarlo, pues claro, con toda la información y pues en los entornos seguros, pero tengo que dejarlo como cuando uno está aprendiendo a patinar. O sea, ¿cómo voy a pretender patinar? Tú me puedes contar cómo se puede patinar, tú me puedes explicar paso a paso cómo puedo hacerlo, pero si yo no me subo a los patines, no me voy a caer, no me voy a raspar la rodilla, no voy a saber cómo dar la curva, no voy a saber cómo frenar, porque yo puedo saber cómo, pero necesito experimentarlo. ¿Sí? Y ahí es donde aprendo. Entonces, y por eso en resiliencia se habla es de el momento después, ¿sí? Yo puedo tener en teoría y por mi genética y por lo que me cuentan, una idea de cómo hacerlo, pero lo compruebo en la práctica y también en la práctica sé en qué tengo que hacer énfasis, ¿no? Entonces, a mí me va bien dando las curvas, pero después de salir de la curva voy demasiado rápido y no sé frenar, ¿sí? O me va mal cuando tengo que tomar mayor velocidad, ¿sí? Es un poco que esto es de experiencia, es de acción, por eso yo rápidamente paso de las definiciones de resiliencia a, bueno, ¿dónde la ve usted? ¿Dónde la vive? ¿Mm? ¿Cómo la llevó al movimiento y a la acción? Es el resumen para los que nos distraemos un poco, los mecanismos para aprender a ser resiliente es vivir, sufrir y gozar. Es vivir, sí, sí, sí. Y bueno, y afrontar lo mejor posible, porque acuérdense de esa palabra, es como, ¿cómo hago yo para que el daño sea el menos posible? Porque daño va a haber porque estamos vivos, ¿sí? Me voy a tropezar con, no sé, con el tacón que me puse 9,5 después de estar 6 meses en tenis en la casa y me voy a partir el tobillo el primer día que volví al trabajo después de COVID, ¿sí? Entonces, el asunto aquí es cómo me paro, me limpio las rodillas y sigo caminando. Y eso también es como importante, eh, eh, como educarlo en los niños, ¿no? Pues que las cosas pasan. Hay situaciones y hay eventos y todo el tiempo van a pasar. Ariana, en ese marco de lo que vienes conversando, de lo que venimos hablando, vamos a hablar un poquito de lo que Claudia nos pone en el chat para que vayamos también como concluyendo. Ella dice, si los padres actuales somos un poco más conscientes de las necesidades del hijo, de su inclusión y reconocimiento, ¿cómo pueden explicarse tantos suicidios y frustración juvenil?
Bueno, es que aquí sí ya nos metemos de lleno con salud mental. Y no, pues digamos que yo en esto también me declaro en aprendiz y más. Pues vean, yo pienso que hasta el 2020 nosotros llevábamos un mundo que es muy difícil, todo el tema de la competencia, todo el tema de tú eres por lo que tienes, no por quién eres. Y bueno, es que si nos vamos al contexto colombiano, vuelvo y les repito, tenemos un país que venimos apenas recuperándonos de un conflicto armado de 70 años, y eso deja unas pautas de violencia que van más allá de los armados, ¿sí? Hay pautas de violencia silenciosas en nuestra forma de relacionarnos, que también van más allá del bullying y de todas estas expresiones que son tan agresivas con los otros, ¿sí? Y eso para nosotros es más difícil percibirlo, pero está ahí, está en las redes sociales de los chicos, está en las redes de tú eres gordo y feo y bruto, y nosotros ni nos enteramos que los chicos están pasando por estas situaciones, ¿sí? Entonces es como creamos comunidades que sean más amables, ¿sí? Porque de eso también se trata agilidad emocional. De sí, hay que competir y hay que intentar ser el mejor y todo, pero en buena onda, en comunidad, ¿sí? Hagámonos la vida lo menos dolorosa posible. Es de lo que habla la resiliencia, de cómo vamos. Y pues ese es el contexto. Entonces estos chicos, pues dejando, digamos que un poco al margen todo el tema que ahí puede haber temas de psicopatía y de depresión extrema, de depresión, digamos, como diagnóstico, pues, y las depresiones silenciosas pues son las más difíciles, ¿no? Sobre todo en la adolescencia, porque pues todos estamos acostumbrados a que los adolescentes no nos hablan, pero a veces hay ya un punto en que no es solamente un tema de cómo se comporta, cómo está esa formación para adentro haciendo una personalidad adulta, sino que pues hay un tema de depresión, que pues todas esas alertas tempranas hay que irlas detectando. Sí, yo creo que esa es la clave. En esa no es solamente el hecho de que los papás de esta generación seamos un poco más conscientes de una cantidad de necesidades, de una cantidad de afugias, de una cantidad de situaciones de las que antes se dejaba por allá como relegadas, sino que yo creo que en ese asunto también del salto generacional hay que tener muy en cuenta que es necesario tener claridad y ser más consciente, pero también llevar esa conciencia a un acto simbólico, a un acto que permita conectar con los chicos, porque si bien los papás somos más conscientes, también los hijos son más indiferentes. Los chicos de esta generación son un poco más indiferentes, más desprendidos en ese vínculo con la familia. Entonces es importante cómo empezamos a retejer ese tejido familiar, valga la redundancia, a reconstruir nuevamente esos vínculos que permitan que seamos figuras significativas para nuestros hijos y, como lo decía Ariadna, para volver a formar aldea, volver a formar comunidad, volver a formar ese tejido, esas redes que nos permiten hacer frente de manera colectiva a todas las situaciones adversas a las que nos podamos enfrentar. ¿Listo? Yo creo que esa es la conclusión más grande. Sí. Dale, Ariadna. Sí.
Primero quiero disculparme porque nos extendimos unos minutos. Entiendo que todos estamos como en la hora de break, pero no quiero irme sin dejarles estas recomendaciones finales para cerrar ya. Mis recomendaciones de en qué tenemos que estar conectados. Objetivos de desarrollo sostenible, porque es en lo que deberían trabajar todos nuestros hijos y nietos. Esta es una agenda súper importante de cómo llevarla suave en la vida. Y es digamos que un acuerdo al que se ha llegado con muchas naciones, no todas, pero muchas, incluidos nosotros, curiosamente. Y estas dos recomendaciones son, bueno, pero entonces ¿yo qué hago para ser más resiliente? Veamos ejemplos de resiliencia. Para los que no han visto esta película de Tom Hanks de 2016, es maravillosa. Es sobre cómo un capitán de avión, en un momento de crisis todos están buscando pistas de aterrizaje cercanas para no caer de cabeza en la ciudad de Nueva York, y él la ve porque está atento y porque tiene el objetivo claro. Quiere salvar a todos los pasajeros, entonces él decide aterrizar en el río Hudson. ¿Sí? Nadie más la vio, solo él, y lo logró. Y esta otra, Afterlife, es una serie inglesa con ese humor tan delicado que los ingleses tienen, sobre un duelo y cómo el señor va saliendo de su duelo. Esas dos recomendaciones son maravillosas, son narrativas chéveres que les pueden interesar. Y los objetivos de desarrollo sostenible, les aseguro que sus chicos y mujeres saben más sobre ellos y los tienen en el retrovisor totalmente. Ariadna, porfa, ¿nos recuerdas el libro del que estabas hablando ahorita, del entrenamiento emocional? Agilidad emocional se llama, y la autora es Susan David, es el apellido. Perfecto. Susan David, sí. Perfecto. Ariana, enormemente agradecida. Este es un espacio que construimos para ustedes, familias. Ya saben que está siempre abierto a las sugerencias, a los comentarios, a las observaciones, a temas de interés que ustedes puedan tener y que nosotros podamos desarrollar de manera conjunta. Siempre lo hemos dicho, este es un espacio en el que no tenemos la última palabra, pero sí podemos sentarnos y conversar entre todos a encontrar algunas respuestas. Vuelvo y les cuento, el próximo viernes de tertulia es el 20 de agosto, va a ser de manera presencial porque está enmarcado en la semana institucional de cumpleaños, entonces es importante que se vayan agendando todos para ese 20 de agosto a las 7 de la mañana. La próxima semana les voy a estar enviando la invitación y la idea es que podamos participar como la mayor cantidad de papás posibles. Bueno, muchísimas gracias, que tengan un buen resto de día. Ariadna, enormemente agradecida nuevamente y muchas gracias a todos por participar en este espacio. Hay que ir porque lo mejor es el desayuno. Hasta luego y muchas gracias. A ustedes, Muchas gracias. Ariana, Hasta muchas luego. gracias. Don Diego. Podría, por favor, Chum. Don Diego, nos vemos el 20 de agosto. Claro que sí. Ariana, No, venga, muchísimas gracias. Ariana. Gracias al colegio. No, gracias a Voy a ustedes. escribir el nombre de las dos películas, escribir el nombre del libro en el chat para mirarlo. Vale. Listo. El libro ya está, la otra película se llama. Ay, se me fue. ¿Cómo es que se llama? Tengo Sully y Afterlife. Soli o Capitán Soli, Perfecto. es con Tom Hanks. No sé si está bien escrito Hanks, y el otro es Afterlife, ¿no? Afterlife. Life. Soli la dan de vez en cuando en TV, y Afterlife sí pues yo la vi en Netflix. Afterlife.